palabra del Señor. Hoy vamos a recordar un texto de la Epístola a los Romanos. Estuve esta semana meditando y me gustaría volver a repetirlo con ustedes. De hecho, le decía al pastor esta semana que esta vez va a ser la primera vez que lo predique de forma presencial. La primera vez que lo prediqué no estaba en este lugar, lo hice en casa. Hace 5 años estábamos en cuarentena y bueno, en ese momento lo preparé, lo vimos de manera online, pero hoy gracias a Dios lo podemos ver ya de manera presencial. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Habla su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 18. Leemos y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por poder tener esta preciosa reunión, todos juntos en este lugar. Te ruego ahora, Señor, que guíes la predicación de tu palabra, que nos ayudes, nos des entendimiento, podamos comprender las verdades que tenemos en este texto, creerlas de corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida para crecimiento espiritual. Bendecinos, dame entendimiento, ayúdame a poder predicarlo con claridad, con precisión, en el poder de tu Espíritu Santo, y vos seas glorificado en medio nuestro. Pido tu ayuda y tu sostén en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: La seguridad de la justificación descansa en Dios. Uno de los temas de los que se habló en estos días, especialmente entre los fanáticos del fútbol, en los que se jugó otra fecha de las eliminatorias para el Mundial, fue valorar el trabajo del técnico de la selección argentina en virtud de que, pese a no contar con todos los titulares, incluso faltaba el capitán, pudo lograr una victoria o 2 victorias aplastantes contra 2 rivales a priori que eran los más importantes de la eliminatoria, y aún así los ganó. Escuchaba por ahí que resaltaba alguien que es bueno que el director técnico haya hecho que el equipo no dependa de un solo jugador o de 2, sino del funcionamiento colectivo. Ahora, estas cuestiones creo que siempre llevan a intercambio de opiniones, especialmente a los que les gusta este tema, ¿no? Respecto a un asunto que se da en el deporte, pero que se puede extender a cualquier otro ámbito, que es la pregunta que a veces se genera como a discusión: ¿de qué o de quién depende de lograr el éxito? Algunos aseguran que la clave, lo fundamental, son los jugadores. Otros le dan más valor preponderante al cuerpo técnico y al trabajo que ellos hacen con el equipo. La diferencia en las posturas creo que nunca van a ser zanjadas, que uno tiene su opinión, y por lo tanto las dudas van a quedar en el aire, para lograr una mayor probabilidad del triunfo. Es más importante lo que hacen los jugadores en la cancha o cómo son dirigidos. ¿Vale más el talento individual de cada jugador o alguien que por medio de la conducción desde fuera del campo potencie a los que dirige? Esa es la duda, ¿no? Mi opinión respecto a esto, algo subjetiva obviamente, no soy tan conocedor del tema, es que en estas cuestiones para lograr buenos resultados se necesita que todas las partes involucradas trabajen juntas y den lo mejor de sí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Quizás algunos se extrañen. Bueno, mirando un poco el pasaje esta tarde y revisando la doctrina que en particular se está tratando, que es la justificación por fe, en la época de la redacción de la carta se suscitaban dudas y discusiones teológicas relacionadas justamente con el asunto de los factores decisivos o necesarios. Muchos preguntaban o se daba la discusión de qué depende que la justificación de los pecadores tenga un éxito seguro. ¿Es el resultado del trabajo en conjunto entre los pecadores o las personas y Dios? ¿O solo depende de Dios?
Y si es algo en conjunto, ¿cuánto dependería de Dios y cuánto de las personas para que puedan recibir el perdón completo de todos sus pecados? Y otra pregunta para muchos inquietante, en aquel momento se hablaba del tema, era, ¿hay peligro de que esta obra no llegue a un final feliz, por así decirlo, en un creyente verdadero? Bueno, este es el enfoque a partir del cual en esta sección central de la epístola, que arranca casi desde el comienzo, el apóstol escribe a los romanos en cuanto a la doctrina que él enseñaba, por donde llevaba el evangelio, y que iba a anunciarles cuando llegara a visitarlo. En esta carta adelante, parte de lo que él enseñaba, justamente, recordemos en el contexto, era una iglesia que Pablo no había fundado, no conocía todavía personalmente, aunque tenía ciertos reportes, pero que pronto iba a visitar porque su idea era pasar allí y de allí ser encomendado a España. Pero mientras tanto le escribe esta carta y les va comentando acerca de lo que él enseñaba en cuanto al Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 15, casi al comenzar, él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y parte de eso es lo que ya empieza a declarar desde toda esta carta que aquí tenemos, una gran parte. Buscando a través de esta explicación mostrarles, por ejemplo, que a partir de entender que la justificación por fe es solo una obra de Dios de principio a fin, es que entonces, debido a eso, es que hay esperanza en cuanto al futuro. Que no hay duda para los creyentes en cuanto a su justificación, porque ella, como dice el título, descansa justamente en Dios. Que asimismo, lo que el Señor ha hecho de manera extraordinaria con los pecadores que Él escogió salvar, les tenía que brindar paz, gozo y seguridad a cada cristiano fiel, incluso en los momentos más angustiantes de su vida, cuando justamente todo parece tambalear. Ahora, considerando que la palabra para estos cristianos son igual de relevantes para nosotros, entonces te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la justificación por medio de la fe es una obra de Dios segura para el cristiano. Este es el tema. La justificación por medio de la fe es una obra de Dios segura para el cristiano. ¿Por qué? El pasaje presenta 3 razones de esta seguridad. Vamos a ver eso en el día de hoy. ¿Está bien? Vamos a verlo juntos entonces. La primera razón se encuentra del versículo 18 al 22 de por qué esta obra de Dios es segura. Es segura en primer lugar porque se sostiene en el poder ilimitado de Dios. El pasaje comienza en relación con lo que se venía enseñando anteriormente en este mismo capítulo. Lea nuevamente conmigo ahí en su Biblia, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De qué se hablaba en este capítulo? Bueno, respecto a la vida de Abraham, el patriarca del pueblo de Israel. De él están hablando aquí. El apóstol viene utilizando el ejemplo de Abraham para demostrar que su explicación respecto a la justificación solo por fe es coherente con la revelación bíblica en el Antiguo Testamento. Fíjense cómo comienza el capítulo 4. Allí, si usted tiene su Biblia, lea conmigo. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está explicando acá, a través del ejemplo, utilizando el ejemplo de Abraham, que la justificación siempre y en todo lugar, en el plan de Dios, se trató de un pecador que cree en el Señor y que por medio de esa fe se le imputa la justicia requerida para salvación y que en definitiva ese pecador no aporta ningún mérito personal para recibir esa obra. Incluso no es casual que Pablo haya utilizado a Abraham
porque justamente uno de los pilares de la enseñanza del judaísmo religioso de aquel tiempo, que era justamente antagonista a la de Pablo, era sostener que, por ejemplo, pertenecer a la descendencia de Abraham era lo que en parte les otorgaba seguridad en su salvación. Fíjese cómo, por ejemplo, ya años antes, cuando Juan el Bautista está predicando, está confrontando esta idea errada. Cuando él, por ejemplo, menciona allí en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice Juan el Bautista: sed, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Ven? Como diciendo, eso es lo que nos da seguridad. ¿Por qué ellos decían eso? Porque eran lo que estaban recibiendo como enseñanza en aquel momento. Y Juan el Bautista dice, no, eso es incorrecto. Y bueno, lo mismo que está aquí también queriendo mostrar Pablo. Si, como Pablo demuestra, la justificación solo por fue la condición sine qua non para la salvación de Abraham, ¿cómo no iba a ser igual también para su descendiente? Como para todos. Pero también, como vamos a ver más adelante, utiliza Pablo la historia de Abraham porque justamente Moisés, al relatar un momento trascendental de su vida, allí del pasaje de Génesis capítulo 15, versículo 6, el testimonio que deja es muy claro. Al confiar en el Señor, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Moisés ya desde el comienzo deja claro eso y él utiliza esta referencia y le sirve justamente para demostrar lo que él está diciendo. Él está queriendo refutar la mala enseñanza de personas que se le estaban oponiendo. Ahora, habiendo aclarado todo esto, en particular al comenzar esta porción del día de hoy, el apóstol trae a colación algunos eventos importantes en la vida de Abraham, los cuales ayudan a ilustrar su enseñanza. Pero antes de examinarlo uno por uno, lo vamos a ver dentro de un ratito, creo que es necesario primero prestar atención a algunos conceptos que le dan un marco más claro a esta sección y que obviamente se desprende de revisar el pasaje. En primer término, queda claro que la fe genuina produce resultados evidentes. O sea, actitudes preciosas como las que se mencionan en esta sección, que ahora la vamos a repasar, están remarcando que aunque la fe en sí misma no es una obra meritoria por el cual podemos ganar nuestra salvación, porque incluso ella misma, dice Pablo en Efesios 2:8, es un don de Dios, sí la fe es la virtud gloriosa que trabaja en el corazón del creyente verdadero para hacer que viva de una manera que honra a Dios. La vida del creyente es la vida por fe. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Su voluntad, la del Señor, es que cada cristiano lo glorifique por medio de sus obras, y es lo que el texto resalta justamente en la vida de Abraham, como hemos leído ahí en el versículo 20. En segundo término, lo que estos versículos enseñan además es acerca de la necesidad de fe continua para poder relacionarnos con Dios. No es solamente la vida cristiana, fe al comienzo y luego no hay fe. Es fe al comienzo de la vida cristiana y fe durante toda su vida. De hecho, el autor de Hebreos en capítulo 11, versículo 6 de su carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe, como decía, es necesaria desde el comienzo de la vida cristiana y hasta el final de la misma, cuando vayas a la presencia de Dios. Fe al inicio para la justificación, pero fe también durante el transcurso de la vida para perseverar en el camino hasta que Cristo regrese. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué cosa? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora bien, es en sintonía con todo esto que el apóstol habla en esta porción en cuanto a las situaciones mencionadas y en la que ahora sí vamos a reflexionar. Dice Pablo que fue por la fe que Abraham pudo esperar en el versículo 18. Luego en el versículo 19 dice que fue por fe que no se debilitó al considerar su situación y la de su esposa. Y luego dice el versículo 20 que fue por fe que no dudó de las promesas de Dios. Sin fe, hermanos, es imposible poder responder de una manera agradable a Dios ante las circunstancias difíciles de la vida. Incluso es para el Señor mismo desagradable que un creyente verdadero no responda en fe. Quiere que andemos en fe. En ese sentido, a aquel discípulo de Cristo que no anda en fe,
le cabe una represión similar a la que el Señor le hacía a sus discípulos allí en Marcos capítulo 4, versículo 40, cuando le dice, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, con todo este marco, vamos a ir viendo un poquito cada situación mencionada. Fíjese, primero dice, en el primero de los textos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había prometido acerca de su descendencia numerosa. Ahora esto tal vez nos lleve a preguntar, ¿qué significa eso de que creyó en esperanza contra esperanza? Bueno, la forma más sencilla de leer esa afirmación podría ser la siguiente. En algunas versiones lo dicen así. Abraham por la fe tuvo esperanza cuando ya no había motivos de seguir esperanzado. Ahora, eso solo es posible por medio de una fe verdadera. Una fe genuina anima al creyente a mantenerse esperanzado firmemente, incluso cuando todo parece derrumbarse y no hay ninguna razón aparente que pueda alimentar esa esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque confía en las promesas que ha recibido de parte de Dios. Sabe que Dios no le va a fallar y por lo tanto, como dice esa canción contemporánea, ¿se acuerda? Espera en el Señor, aunque la noche esté oscura y no se vea la luz. O también, como escribió un famoso cantautor hace unos años atrás, hablando acerca del Señor, decía, tú eres mi esperanza y eso me basta. Luego vemos también que prosigue planteando algo igual de precioso, que lo podríamos leer así. Abraham no se debilitó en su fe a Dios a considerar cuál era la condición de su cuerpo, ni tampoco el de Sara. Pensemos un poco respecto a la situación. Él era ya un anciano, casi 100 años tenía, por lo que no estaba en condiciones físicas normales de poder engendrar hijos. Incluso en el caso de Sara era hasta peor. Era, al igual que su esposo, una persona mayor, 90 años, pero además era estéril. Y dice aquí el texto, es muy interesante, porque dice que Abraham consideró esto. O sea, tenía bien en claro que de acuerdo a sus propias capacidades era imposible que su esposa pudiera concebir ese hijo que Dios le había prometido. Pero así todo se afirma que eso no lo debilitó. ¿Por qué? Porque confió en lo que el Señor le había dicho en cuanto a su descendencia. Miró por la fe a la promesa recibida y no a su situación en particular, y no se debilitó. Confiar en Dios, hermano, hace que pongamos el foco en las cosas que no se ven y no en las que se ven, porque como dice allí 2 Corintios 4, 17, 18, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que fortalece la vida del creyente. Porque entonces su forma de pensar, de actuar, de hablar, no va a depender de las circunstancias particulares que están atravesando, sino de la base sólida y firme del carácter de Dios y de lo que Él prometió en su palabra, que sabemos que es inmutable, que no cambia. El Señor Jesús en Lucas 21, 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Podemos meditar en otro ejemplo parecido como fue el de Noé, un hombre que obedeció a Dios y construyó un barco para protegerse de una inundación cuando todavía no se conocía en aquel tiempo lo que era una lluvia. Así, allí en Génesis capítulo 6 se nos redacta y se nos dice en versículo 22 que él obedeció lo que Dios le había mandado. La pregunta que uno se hace es ¿por qué hizo eso? Bueno, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, porque creyó en la palabra de Dios. Fue la fe lo que lo motivó a hacer eso. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Finalmente, Pablo agrega algo más. Dice allí nuestro texto, Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando así la gloria a Dios. El tiempo había pasado, vimos que él estaba casi como muerto físicamente, su esposa estéril y anciana, pero a pesar de estas debilidades físicas, ambos se fortalecieron por medio de la fe en Dios. Y es interesante porque el autor de los Hebreos nos demuestra que no solo Abraham tuvo fe,
sino también Sara, su esposa, tuvo fe. Fíjese, Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tremendo lo que la fe hace. Ahora, puede ser que alguien pueda preocuparse un poco con todo esto y esté diciendo, pero pastor, ¿quiere decir eso? Que un creyente genuino, verdadero, nunca duda, nunca tiene momentos de dudas. No te confundas, por favor. Por supuesto que hay momentos donde la fe flaquea. Aunque vemos aspectos positivos de la fe de Abraham, hubo momentos cuando Abraham llegó a pensar que un criado suyo era el que iba a heredarlo. Por ejemplo, en Génesis 15:2 se habla acerca de eso. Y un poco más adelante en el relato vemos que también la fe de la misma Sara empieza a flaquear. Las dudas cuando no se ve una salida clara son normales, aparecen, están dando vuelta. Pero eso no es el punto. El punto es que la fe te permite esperar, te fortalece para luchar contra las preocupaciones que puedan surgir y te ayuda a seguir adelante aguardando que el Señor obre de acuerdo a su fidelidad, como se menciona, por ejemplo, allí el salmista en Salmo capítulo 42. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué puede esperar? ¿Por qué puede confiar y esperar? Bueno, porque justamente el pasaje afirma que así como pasó con Abraham y Sara, actuar de esta forma, entendemos que trae gloria a Dios. Lo glorifica a Él cuando podemos actuar en fe. Así que, por lo que vemos aquí, las aflicciones en ocasiones son un medio que Dios usa para fortalecer y perfeccionar a la fe. Un erudito de la carta comenta al respecto lo siguiente: la lucha sincera con problemas espirituales proviene de una fe fuerte y temerosa de Dios. Tal fe se niega a dudar y confía en las promesas de Dios, incluso cuando no exista una vía de cumplimiento humanamente imaginable. Las pruebas que Dios aplica a la fe de sus hijos están diseñadas para fortalecer su confianza y ellos deberían darle gracias por ellas, así parezca muy difícil de hacer en el momento. Y este erudito cita a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego este erudito agrega: cuando Abraham fue probado por Dios, el resultado fue que se fortaleció en fe. Ahora, todo lo que Pablo relata aquí suena en verdad muy hermoso. Claro que sí. Quizás uno hasta llegue a pensar que el apóstol está como queriendo exaltar a Abraham. Bueno, pero considero que ese no es su propósito. Él no está usando este ejemplo para alabar a Abraham por su fe, sino que presenta esto para demostrar cómo fue posible que ante todas estas circunstancias adversas, Abraham haya podido seguir adelante. La pregunta es, ¿por qué pudo confiar en esperanza contra esperanza? ¿Por qué su fe no se debilitó? Incluso cuando entendía con claridad su condición natural y de su esposa. ¿Cómo pudo fortalecerse en fe y con eso dar gloria a Dios? Bueno, la respuesta la da a continuación el pasaje en el versículo 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí está la cuestión central de esta sección. Esta es la clave. ¿Por qué pudo confiar Abraham en Dios de todo corazón? Bueno, porque estaba completamente seguro de que el Señor, y no él mismo, tenía el poder suficiente para cumplir con todo lo que había prometido. Su confianza no descansaba en sus propios lomos, sino en conocer los atributos de aquel que lo había llamado, que no solo es fiel en sus promesas y por tanto nunca miente, sino que es omnipotente, por lo que todo lo que promete lo va a cumplir sin falta. Ambas cuestiones vigorizaban su fe. Conocer el carácter de Dios. Conocer cómo es Él. Si el éxito de este plan hubiera dependido en parte de Abraham o de su esposa, de seguro todo hubiera terminado mal. Incluso, de hecho, si repasamos el relato bíblico, es hasta paradójico reconocer que todo terminó saliendo bien, no gracias a Abraham
y a Sara, sino a pesar de ellos, porque van pasando situaciones que como que ellos las complican a veces más que ayudar a la situación, pero todo se termina cumpliendo. Como el nacimiento, en definitiva, de Isaac dependía de Dios y no de ellos, es que entonces la situación terminó tal como se había anticipado. Al tiempo señalado, el hijo prometido apareció. ¿Por qué? Porque, como sabemos, no hay nada imposible para Dios. Tal como se menciona acerca de la gestación de otro niño, que fue solo posible por el obrar poderoso y extraordinario de Dios, allí en Lucas 1:37, acerca de Jesús, cuando el ángel le dice a María que iba a concebir un niño, y le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, habiendo reflexionado en todo lo visto, lo más lógico que podríamos plantear podría ser, ¿no? Vimos todo esto y la duda sea, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con la justificación por fe? Que es el tema que decimos que es el tema central de lo que está tratando. Bueno, si pensamos un momento, considero que no es complicado responder eso. El punto es el siguiente. Así como en todo lo visto antes, es que también para Dios tampoco fue imposible hacer una obra igual de impresionante, o hasta quizá más grande, en favor de Abraham, tal como se refleja a continuación en el versículo 22, que dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí está el meollo. Así como Dios fue poderoso para hacer que Abraham y Sara concibieran un hijo en la condición en la que estaba, Dios también era igual de poderoso para usar a la fe como un medio para justificar a este pecador que en virtud de su propia pecaminosidad no podía hacer nada por sí mismo para salvarse. Por lo que entonces, la primera razón que el texto presenta de por qué la justificación por fe es una obra segura de Dios para el cristiano es porque se sostiene en el poder ilimitado de Dios. Esto lo hace segura. Es el mismo Dios omnipotente el que por su poder puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. ¿O acaso alguien pensaba que se podía salvar por sí mismo aquí? No. ¿O acaso pensaba usted que yo lo podía salvar? Tampoco. Para nosotros eso es imposible, pero para Dios no. Si Él afirmó entonces, salva al pecador que cree en su Hijo, no hay razón para dudar. Los creyentes pueden estar completamente seguros de que han sido perdonados de toda condenación por medio de creer en Cristo, básicamente porque Dios es completamente poderoso para cumplir con lo que prometió hacer. Hay completa seguridad de que toda la deuda ha sido saldada, porque incluso no hay nada en el universo que pueda detener su mano. Como dice allí Isaías 14:27. En realidad, lo que Pablo aquí plantea en esta sección estaba confirmado por lo que el mismo Jesús declaró cuando fue enviado por el Padre, para que justamente todos los que creyeran en Él recibieran el perdón. Allí en Juan capítulo 5, Evangelio según Juan, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego capítulo 6, versículo 47, también lo dice de manera también específica. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo puede perdonar pecados. Algunos en la época del ministerio de Jesús dudaron si Jesús era capaz de perdonar los pecados de un hombre paralítico. Justo fue la lectura bíblica de hoy. Para demostrar que Él sí tenía poder y autoridad de hacerlo, les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Anduvo. Fue lo que pasó. Porque no hay nada que Jesús no pueda hacer, aunque para nuestros ojos pareciera imposible. Por ende, entonces, no hay lugar para dudar de sus palabras. Y esto es interesante porque muchos probablemente, al ver sus propias falencias y limitaciones, su aflicción a causa de la lucha contra el pecado, solo parecen ver que el camino de la fe es imposible, ya que
se sienten muchas veces que no dan la talla. Bueno, es cierto que pensar que si el perdón de tus pecados, tu salvación, se sostuviera en alguna medida en tus capacidades, es lógico dudar. Pero esos temores solo se pueden despejar al recordar que tu justificación es segura porque Dios es poderoso para salvar y porque esa obra no depende en ninguna medida de tus propias capacidades o fuerzas. Así que, por todo esto, lo que nosotros debiéramos hacer es alabarle al Señor todos los días por su obra en nuestras vidas y andar de acuerdo a su voluntad, que es lo que espera de todos aquellos que Él justifica. Allí en capítulo 12 de la Epístola de los Romanos, luego de explicar lo grandioso que es la obra de salvación de Dios hacia el pecador, luego de explicar ese mensaje de salvación, el Evangelio que Él iba a llevar a hablar, entonces en el capítulo 12 no tiene más que decir: así que, hermanos, a partir de entender esto, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también estos conceptos destruyen todo resquicio de altivez. La tensión que había con aquellos que atacaban la enseñanza del apóstol se establecía en la idea de que de alguna manera la persona pudiera aportar algo o no a su salvación. La respuesta a este pasaje sería: si en el perdón de nuestros pecados, si en la justificación hubiera algo que podría sostenerse en nuestras capacidades, la pregunta es: ¿realmente habría alguna certeza de tener éxito? Ninguna. Eso es lo que no entienden aquellos que se aferran a algo en su vida en cuanto a la justificación. Y por eso no pueden tener ninguna seguridad personal. Solamente hay espacio para la duda. Incluso puede hacer que un día, cuando quizás se sienta que está obedeciendo a Dios, no, su aporte estuvo ahí, pero solo hace falta una mínima caída para que empiece nuevamente el temor a la condenación. Pero al presentar la situación de forma bíblica, aquí el asunto cambia. Si la justificación descansa en el poder de Dios y no en nosotros, ¿hay lugar para el fracaso? Por supuesto que no. Porque nada podrá frenar la obra de salvación del Señor en sus escogidos. Por su poder cumplirá con el plan que ha determinado por los suyos. Por lo tanto, si nos aferramos a la segunda opción, que es la correcta evidentemente, entonces no solo se nos concede certeza en cuanto a nuestra salvación, sino también a su vez humildad y un despojo de toda jactancia personal. Quien entiende que esta justificación por fe solo por gracia no puede vivir de otra forma que no sea la humildad. Fíjese allí en Efesios capítulo 2, versículo 9. Luego de mencionar, Pablo, que nuestra salvación es un don de Dios dado por gracia, en Efesios 9 Pablo aclara la razón por la cual no es por obra. Dice versículo 9, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que el cristiano viva en humildad. Porque un cristiano que comprende de verdad la gracia y el poder de Dios solo puede vivir humildemente y en gratitud hacia aquel que solo por su poder divino lo ha salvado. La segunda razón que presenta el texto acerca de por qué la salvación, la justificación por fe es una obra segura de Dios, es porque abarca a todos los que confían en Dios para salvación. Es porque depende, ¿no? Dijimos del poder ilimitado de Dios, pero también porque abarca a todos los que confían en Dios para salvación. El pasaje prosigue con una aclaración respecto, o que creo que es igual de relevante a lo visto anteriormente, versículos 23 y 24, dice: y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada.
esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. El pasaje presentó el ejemplo de Abraham para demostrar que él pudo ser justificado por medio de la fe, dado que Dios tiene poder ilimitado para obrar de una manera poderosa. Así como luego lo demostró en obrar en la vida de Sara para que conciba un hijo siendo estéril y ya anciana. Todo este ejemplo sin duda que suena maravilloso, pero la duda que podría surgir de la enseñanza de Pablo era la siguiente. Ok, todo bien con Abraham, pero ¿y qué del resto? ¿Cómo sabemos que esta obra que Dios hizo en Abraham es igual a la que puede realizar en todos los demás creyentes? Bueno, esta respuesta se encuentra en lo que acabamos de leer. Lo que hace aquí Pablo es abrir el panorama para resaltar que esto se escribió, que le aconteció a Abraham, el que su fe le fuera contada por justicia, no fue escrito solamente respecto a él, sino también para todos nosotros. Ahora, ¿quién son estos nosotros? El pasaje asegura que se trata de aquellos que asimismo, como Abraham, creen de verdad en aquel que tuvo el poder suficiente para levantar de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro. Como se indica en esta sección, que lo que se escribió es también para nosotros, es bueno aclarar que sería un error interpretarlo afirmando que esta y las enseñanzas, muchas que hay en el Antiguo Testamento, son para que nosotros las apliquemos todas al pie de la letra en nuestras propias vidas. Si eso fuera cierto, entonces se podría asegurar que como somos parte del pueblo de Dios, tendríamos que circuncidarnos cuando entendemos por medio del Nuevo Testamento que ya no es un requisito para la iglesia. Tampoco debemos considerar que experiencias como esta de Abraham y Sara sean similares a las que podrían acontecerle a todos los creyentes por igual. Tal vez alguien piense que si tal vez tiene suficiente fe, puede Dios concederle un hijo siendo ya anciano o alguna otra cosa por el estilo. En realidad, la manera adecuada de interpretar lo que aquí, esto es para la enseñanza nuestra, se refiere a que los relatos de situaciones acontecían en el Antiguo Testamento y hasta algunas en el Nuevo Testamento, nos presentan, en cuanto a los relatos, a veces principios generales, los cuales debemos considerar a la luz de toda la revelación bíblica y que son a los que tenemos que en definitiva prestar atención. Por ejemplo, allí en 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ustedes si leen anteriormente ve que no codiciemos como el pueblo de Israel, que no demos lugar a la idolatría como ellos hicieron, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En el caso particular de este texto, cuando se indica entonces que lo de Abraham fue escrito no solamente para él, sino también para nosotros, es que respecto a la obra de salvación de Dios, lo mismo le cabe tanto a un creyente del Antiguo Testamento, como era Abraham, como a los del Nuevo Testamento, incluido en este tiempo. O sea, el concepto acá, o la cuestión interesante a ver que el ejemplo de Abraham nos lleva a comprender, es que por medio de la fe, Dios justifica a Abraham, claramente que sí, pero también entender que por medio de la fe lo hace con todos los creyentes, con cada uno de ellos. Es por eso que Pablo afirma que no solo a Abraham su fe le fue contada por justicia, sino que a nosotros también nos fue costada. De la misma manera. Un comentarista bíblico explica algo oportuno en cuanto a esto. Dice, la historia de Abraham y de su fe es importante para nosotros en la actualidad porque los hombres se salvan ahora exactamente sobre la misma base en que Abraham fue salvado, a saber, la confianza en Dios. Incluso la obra del sacrificio de Jesús fue la provisión para el pecado de Abraham, por medio de la cual Dios le salvó. Por lo que entonces, en definitiva, lo que el texto está remarcando, como la segunda razón por la cual la justificación por fe es una obra de Dios segura para el cristiano, es porque abarca a todos los que confían en Dios para salvación. Cada creyente verdadero puede estar seguro de que ha sido perdonado, porque Él justifica a todos los que salva de la misma forma, poniendo a su cuenta la justicia perfecta de Cristo al haber cargado sobre el Hijo todo el castigo que cada uno de los pecadores que confían en Él merecían. Hace un momento hemos leído en la lectura también 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora pienso que el concepto de esta sección colabora para disipar
toda duda que pueda surgir respecto a confiar si realmente hemos recibido el mismo beneficio de esta salvación tan grande como otros cristianos. Algunos con temor se podían preguntar, o incluso hoy, ¿será que Dios obrará en mi vida tal como hizo con los creyentes de la antigüedad, ¿no? que son referentes de la fe? La respuesta, de acuerdo a esta enseñanza, es por supuesto que sí, porque el Dios de Abraham es nuestro Dios, es el mismo. Y porque por medio de la fe, a través de la obra de Cristo, nosotros también pertenecemos al linaje espiritual de Abraham. Allí, un par de versículos antes, en el capítulo 4, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Porque en su soberanía y en su gracia, a todos los que creen en Cristo, el Padre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, por fe, como menciona Juan, capítulo 1, versículo 12. Dios no hace distinción. A quienes los rechacen, los condenará en el infierno por igual. Allí le preguntaron a Jesús por unas personas que parecían que habían obrado mal y el castigo había venido sobre ellos. Y Jesús le dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Entonces no hace distinción en cuanto a castigar el pecado, pero también a los que adoptó como parte de su familia, por medio de su sacrificio de su Hijo, los recibe con el mismo amor eterno en Cristo. Sea quien sea. Sea quien sea, puede experimentar las palabras del Señor allí de Jeremías 31. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso puedes tener confianza plena en Él. La esperanza de salvación del cristiano está segura no por su procedencia racial o religiosa, o incluso podríamos decir también por un mayor conocimiento teológico que otros, o por haber obtenido algún logro académico. Somos justificados, hermanos, al igual que todos los demás creyentes por la fe sola, porque no hay un menor o un mayor grado en esta obra en particular que Dios hace. Al que el Señor lo perdona, lo hace de forma consumada y ya no está más en condenación, sin importar lo que haya sido antes su vida o la suma de todos los pecados que puede haber traído a los pies de Cristo. Pablo lo dice con total seguridad en la epístola a los Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Desde el momento en el cual al pecador se le imputa la justicia de Dios, todos sus pecados son borrados por la sangre de Cristo y como también expresó el rey David, puede declararse bienaventurado. Como también leímos ahí en capítulo 4, versículo 6 en adelante, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, lo que leímos un ratito, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál es la noticia más hermosa, hermano? Que esta bendición sin igual le cabe a cada pecador que cree en Jesús, sin importar quién sea. Pablo refuta la mala enseñanza de su tiempo, dejando en claro una cosa: no se recibe la justificación por pertenecer simplemente a un grupo étnico o por cumplir con ciertos ritos religiosos o tradiciones religiosas. Solamente
se recibe la justificación por creer de manera personal en Cristo. Y esto a su vez traía esperanza a la vida de estos creyentes romanos, los cuales en su mayoría provenían de un contexto no judío. Aunque originalmente podían ser parte de naciones gentiles y no ser reconocidos de manera oficial como parte del pueblo del pacto, a partir de confiar en Jesús, se habían hecho parte de su pueblo, con los mismos beneficios espirituales que aquellos judíos que también tuvieron fe en el Señor. El perdón y la comunión con Dios es la misma, lo que refleja el amor tan vasto de Dios por la humanidad. Pablo lo deja claro en Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todos por igual hemos recibido esta salvación con todos los beneficios. Hermanos, precioso es el Salvador que tenemos. Ya no hay lugar para temor, para duda, como algunos tal vez podían pensar, pero mi vida ha sido un completo desastre. No creo que Dios me reciba a mí. Yo no soy tan bueno como otros, no tengo una tradición religiosa, mis padres no tienen nada que ver con Dios. Yo también viví mi vida lejos de Él. Yo le di mucho tiempo la espalda a Dios. Si te contara de las cosas que han sido mi vida. Bueno, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Lo que leímos también hace un ratito, ¿se acuerdan? Marcos 2:17. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los enfermos? Todos los pecadores, sin distinción. ¿Quiénes son los que reciben la sanidad de su alma al perdonarle a Dios la deuda por el pecado? Todos los que creen en Jesús, sin distinción. Gloriosa obra, hermanos, de Cristo. Pero creo que hay algo más que puede desprenderse de todo lo visto. Si Él opera salvación en tu vida, así como en cualquier otro creyente, entonces puedes estar seguro de que en medio de las pruebas, Él seguirá siendo fiel como con cada creyente. Si Abraham pudo confiar en Dios, en las promesas que le había dado, vos también lo puedes hacer, porque el mismo Dios que no le falló a Él, no te va a fallar a vos. Si Él prometió que no nos dejará ni nos desamparará, podemos estar seguros que así será. Si Él asegura que todas las cosas que nos pasan son para nuestra bien, podemos tener certeza de que así será. Porque en definitiva, como dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso no hay duda, no hay espacio, hermano, no hay nada que temer, incluso en tiempo de prueba que puedas estar viviendo. Sino que lo que la palabra de Dios te dice es que confíes en Él de todo corazón, porque nada te puede separar de su amor. Finalmente, esta sección es un llamado para algunos que están todavía sin Cristo. Hay algunos que están seguros, tal vez, y pensaban que por tener familiares, papá, mamá, hijos, primos o amigos cristianos, eso le da seguridad de que, bueno, Dios también lo va a recibir. Seguro mi papá me va a llevar conmigo al cielo, no. O vimos que eso no funciona así. Vos personalmente tenés que reconocer tu bancarrota espiritual, arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación. Vos tenés que venir a Él con humildad y en fe. Ahora, hay otros, en cambio, que están en una situación completamente distinta. Ven sus vidas y piensan que ya es tarde para ellos, que su pecado es muy serio y que si vienen a Cristo no van a ser recibidos. Dice, no, ya fue para mí con todo lo que hice en mi vida. Bueno, déjame decirte que estás equivocado, que en la cruz Él cargó toda la ira de Dios. Su sacrificio alcanza para cubrir toda tu deuda. Por eso Cristo también te llama a vos también. Por eso te dice que dejes de poner excusa y que vengas
hoy a Él. Él te perdona de todo lo malo que hayas hecho en tu vida, pero tenés que confiar en Él y venir arrepentido delante de su presencia. Su promesa en Juan capítulo 6, versículo 37, es que todo aquel que venga a Él no lo va a echar fuera. La realidad es que su perdón puede llegar incluso para el más terrible de los pecadores. La pregunta, sea cual sea tu situación, la excusa que hasta acá estabas poniendo es, ¿qué vas a hacer ante este llamado? Vení a Cristo, por favor, no lo pongas más. La tercera razón que presenta de por qué la justificación por fe es una obra de Dios segura para el cristiano es porque ha sido consumada por Cristo. El pasaje concluye dando una razón más de por qué la justificación por fe es segura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta acá vimos que la seguridad se sostiene, por un lado, en el poder ilimitado de Dios, que obra en la vida de un pecador condenado para ponerlo en correcta relación con Él. Por otra parte, hay seguridad en la obra de justificación porque abarca por igual a cada persona que ha puesto su fe en Jesús. Hasta ahí todo claro. Pero el apóstol ve necesario en esta sección final responder dos preguntas más que podrían surgir. La primera, ¿cómo puede Dios en su poder y gracia justificarnos sin por eso ir en contra de su propia justicia? Y la segunda pregunta es, ¿qué evidencia hay de que ya no hace falta más nada que Dios tenga que hacer para justificarnos por medio de la fe? Bueno, estas dos preguntas son las que responde por medio de este versículo. La primera duda, en cuanto a su poder y gracia para justificarnos, que no invalida su justicia, se responde sencillamente y claramente con la afirmación, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre entregó a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar. Lo ofreció como una ofrenda propiciatoria y para así librarnos de la ira que nuestras transgresiones merecían. Con la sangre de su Hijo hizo expiación por todas nuestras culpas. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía allí Juan 1:29, el cual, como dice también la palabra, fue ofrecido por Dios una vez y para siempre. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 10, precioso texto, dice, escuche, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y escuche, mire lo que dice después. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, es por medio de la muerte de Cristo que fue satisfecha la justicia de Dios y como resultado, en su gracia y por su poder, puede salvar perpetuamente a todos los que confían en Cristo, sin por ello dejar de obrar con justicia. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Alguien dijo por ahí que es uno de los textos más importantes de toda la Biblia, donde allí Pablo define en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y fíjese, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A través del sacrificio del Hijo, no solamente nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sino que el sacrificio de Cristo sobre toda la cosa vindica al Padre, vindica a Dios, a su justicia. Él puede obrar salvándonos porque lo que nosotros merecíamos lo carga en el Hijo. Por ende, hay plena seguridad de que ya no hay condenación para los que están en Cristo, como Pablo va a asegurar en Romanos capítulo 8, versículo 1.
En cuanto a la otra pregunta respecto a la evidencia cierta de que no haya nada más que falte para que Dios pueda justificarnos, el pasaje lo responde también de una forma impresionante. Dice, Cristo fue resucitado para nuestra justificación. La pregunta que nos podemos hacer, ¿qué quiere decir esto? O podríamos preguntarnos, ¿qué relación hay entre la resurrección de Cristo y el que seamos justificados? Una vez lo he explicado, pero como el público se renueva, lo voy a explicar nuevamente para que usted lo pueda entender. Escúcheme, mire, preste atención para entender esto de manera sencilla. Reflexionemos lo siguiente. Cuando alguien hace el pago de una deuda muy grande o una transferencia bancaria de muchísimo dinero a otra cuenta, lo primero que exige, ¿qué cosa? Que le brinden un comprobante. ¿Por qué? Porque esa es la confirmación que recibe de que la transacción se realizó con éxito. Cuanto más alto el valor, mayor el deseo de querer recibir ese comprobante. Ahora, con eso en mente pensemos, ¿qué mayor valor puede haber para nosotros que nuestra propia alma? ¿Qué más que eso? Y si tu alma y la mía tienen un valor altísimo, ¿cómo no quisiéramos recibir algún tipo de comprobante que asegure que la deuda por el pecado de nuestra vida pudo ser saldada exitosamente? Bueno, eso es a lo que el pasaje apunta acá. Quiere enseñarnos que ante un pago tan grande hacía falta una confirmación que esté a la altura del inmenso costo que fue saldado. La resurrección de Cristo es el comprobante seguro de que su obra en la cruz cumplió con todas las demandas de la justicia de Dios y que por lo tanto el Padre aceptó el pago por la deuda de los pecados de su pueblo. Es ese comprobante. Cristo certificó que la operación fue completada con éxito. Ratifica entonces que la justificación de aquellos que creen en Jesús es una obra ya definida. Informa que el consumado es del Salvador en la cruz era completamente cierto y reveló que Cristo no era ningún mentiroso, ningún charlatán, ni tampoco un loco, sino nuestro verdadero Salvador, el único que vino a salvarnos, que era el siervo de Jehová, que daría su vida por expiación del pecado, pero que luego de eso viviría eternamente. Como ya se había adelantado en Isaías capítulo 53, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hace un rato, Cristian nos citaba al teólogo Wayne Grudem. Mire, dice algo también que me encanta lo que dice en cuanto a todo esto. Escuche. Al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya que no había que cargar más con la ira de Dios. Ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección, apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. De esta manera, la resurrección de Cristo aporta una prueba final de que Él había ganado nuestra justificación. Tremendo. De acuerdo a todo esto, entonces, la tercera razón que el pasaje menciona de por qué la justificación por fe es una obra de Dios segura para el cristiano es porque ha sido consumada por Cristo. Él ha completado el plan de Dios para hacernos justos delante de sus ojos. Él consumó la obra que nosotros, a causa de nuestro pecado, no podíamos ni queríamos hacer. Y el éxito de esa obra divina está asegurado hasta el final para el creyente genuino, porque de acuerdo con esta sección, todo lo necesario fue hecho por Cristo en la cruz y confirmado en su resurrección.
La esencia misma del Evangelio trata acerca de estos dos eventos. Usted sabe, allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, Cristo murió y resucitó. Porque, hermanos, sin cruz y sin la tumba vacía no hay buenas nuevas. Por eso son el centro mismo del mensaje de salvación. La justificación es una obra completa porque Dios la consumó en Cristo. Y eso también da certeza final, una certeza, total, de que al final de los tiempos esta obra de redención se consumará, porque a los que justificó también los va a glorificar. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Esta semana lo tratamos en un discipulado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Pablo lo pone en pasado porque es tan seguro esta obra que ya no hay lugar a duda de que va a acontecer. Si fuiste escogido, fuiste predestinado. Si fuiste predestinado, fuiste llamado. Si fuiste llamado, fuiste justificado. Y si fuiste justificado, un día sin lugar a dudas serás glorificado por estar en Cristo. A veces a causa de la lucha contra el pecado actual, el temor surge. ¿Será que voy a poder llegar hasta el final? ¿Será que Dios me dará acceso a su reino eterno? Hermano, es claro que siendo la justificación una declaración legal de Dios en su trono, es algo que no podemos percibir, no lo vemos con nuestros ojos. Ocurrió en un momento instantáneamente cuando creímos. Allí en los cielos se declaró nuestra justicia, nuestra justificación, fuimos liberados de la culpa. Pero aunque nosotros no lo vemos, en su misericordia, a través de la revelación recibida, el apóstol nos cuenta acerca de esto para que tengamos confianza, para que no apelemos a quedarnos con lo que sentimos, sino a ver la verdad objetiva de la Escritura. Y la verdad objetiva de la Escritura es que si sos un cristiano genuino, has sido justificado una vez y para siempre. Y sobre todo para que recordemos algo central. El hecho de ser justificado no es algo que dependa de nosotros, sino de lo que Cristo ha hecho ya por cada uno de los suyos. ¿Cómo podemos tener seguridad de que la deuda fue completamente saldada? Bueno, veamos que la tumba ha quedado vacía, que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese fue el testimonio que la iglesia comenzó a dar en el primer siglo. Murieron por ese testimonio, diciendo, no podemos callar lo que hemos visto y oído, que el Señor resucitó, que la deuda fue saldada. Esa es la seguridad de nuestra justificación. Por lo que entonces, al tener esta certeza, lo que resta, hermano, es que le demos gloria a través de nuestras vidas, viviendo cada día por fe, sirviendo y obedeciendo en obediencia a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Como menciona allí Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Alabemos juntos, hermanos, al Señor que murió, que resucitó y que por medio de su obra ya nos ha librado de la condenación. Y no solamente nosotros alabemos y tengamos confianza en cuanto a esto, sino también animemos a los demás a recordar esta obra de Dios a nuestro favor, que es completamente segura. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Esta obra maravillosa de salvación que hemos recibido, que es completamente segura, que es segura porque está en Dios,
porque se sostiene en su poder ilimitado, porque abarca a todos los que han confiado en Dios para salvación y porque ha sido consumada por Cristo. Que estas verdades nos den confianza en nuestra lucha contra el pecado, el saber que hemos sido perdonados, el saber que hemos recibido una herencia gloriosa y que es segura porque Cristo ha hecho todo por nosotros. Que podamos alabarte, servirte, adorarte y amarte a partir de todo lo que ha hecho por nosotros. Te doy gracias que podamos meditar en esta verdad durante toda la semana y animar a otros en estas verdades para que su ánimo no falte y puedan seguir adelante en la fe. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.